Bueno, buenos días. Espero que hayan tenido hasta ahora una mañana productiva. Ha estado movida y bastante, mucho más confluida que el día de ayer. Y me alegra mucho porque habemos muchas personas que creemos en la construcción de conocimiento colectivo en las comunidades de aprendizaje y somos 11 nacionalidades que estamos aquí para seguir construyendo esta gran comunidad. Sin antes hacer la cuña de que si no están, porfa, se unan a la comunidad de líderes de aprendizaje organizacional que está aquí. Aunque son la mayoría organizacionales, bienvenidos los que están dentro del sector educativo, porque al final trabajamos desde la misma fundamentación. Hoy quise como salirme un poquito de lo que normalmente desarrollo o presento, o de mi área de experiencia, para compartirles algo que desde más o menos marzo de este año hasta el día de hoy, yo creo que de aquí para adelante me tiene supremamente apasionada y absorbida gracias a un proyecto que llegó a nuestra compañía, y es el aprendizaje inclusivo. Y lo que pasa es que cuando hablamos de inclusividad, hay muchas variantes, vertientes, incluso diferentes conceptos. Tenía como que quería que me contaran un poquito, pero no sé si se pueden extender los 15 minutos para las 12:15, si no tienen inconveniente, lo podemos hacer. Me gustaría entender un poquito cuál es el concepto que ustedes tienen de inclusión y diversidad. Entonces, ¿quién quiere colaborarme a ver cuál es el concepto que cada uno tiene? Muy personal, no tiene que ser el que está escrito en el libro, el que ustedes tienen de inclusión y diversidad. Para mí hoy día es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia entre aquellas empresas que son competitivas y tienen resultados versus aquellas que se van a quedar en el pasado y posiblemente van a fracasar. O sea, no es poesía, sino que conduce inmediatamente a lo que son resultados de negocio. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de aceptar, de empatizar, de conectar con el otro, aceptando la realidad del otro y poniéndonos en sus zapatos. En ese momento identificamos que estamos siendo inclusivos, cuando nos podemos poner en el lugar del otro y le aceptamos tal cual es. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera dar su definición de inclusión y diversidad? Y chévere porque normalmente, y hay personas que confunden los términos, pero más que sean homólogos, lo que son complementos, ¿sí? Cuando uno intenta, y por eso digo que es aprendizaje inclusivo, y luego hablo de contenidos que tengan en cuenta la diversidad, ¿sí? Entonces, podemos ser inclusivos, como decía Loet, empáticos, o pensamos digamos que en la experiencia del otro para poder desarrollar un contenido, una experiencia, un desarrollo, una ropa, lo que queramos de diseñar, ¿sí? Bueno, somos inclusivos porque tenemos en cuenta su diversidad, es decir, las diferencias que tenemos entre unos y otros, ¿sí? Entonces, más que ser homólogos, lo que son es complementarios. Y crear una cultura inclusiva requiere acción, ¿sí? Que tomemos acciones y tener una visión compartida entre nuestro liderazgo, el liderazgo de aquellas personas que están a cargo de las organizaciones, y los colaboradores, que al final son quienes van a poner en práctica esta visión si logramos con nuestras estrategias transmitir lo que nosotros visionamos desde el liderazgo. O sea, como líderes movilizamos y logramos que nuestros colaboradores accionen y pongan en práctica a través de la creación de una cultura inclusiva, que es lo que moviliza. Líderes y colaboradores creamos una cultura que moviliza esa inclusividad dentro de la organización. Y no solamente organización, puede ser desde la familia, que hace parte de una organización también, una comunidad, ¿sí?
viendo como homologías dentro de lo que puede ser una organización. Entonces, para lograr esto, hay 4 palabras que deben estar liderando cada decisión que tomemos dentro de nuestra organización, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, si queremos de alguna manera tomar la inclusión dentro de lo que somos y lo que hacemos, ¿cierto? Y una cosa es la diversidad, es decir, lo que hablábamos, las diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad en biología, hablamos del número de especies, o sea, son diferentes especies, esa es la diversidad, ¿ok? Entonces, por eso ven triángulo, círculo, ¿ya? Luego hablamos de equidad, y cuando hablamos de equidad es igualdad de acceso, que todos tengamos igualdad de condiciones, en el caso que estamos hablando de aprendizaje o contenidos, oportunidades, crecimiento dentro de la organización, y ven un muñequito hacia arriba, o sea que todos, independientemente de nuestra diversidad, tengamos la misma oportunidad de acceder, de crecer, de consumir contenidos, ¿sí? Eso es equidad. Inclusión, que es lo que decía Loet, que tengamos la posibilidad de ponernos en el zapato del otro. Es decir, que cuando yo vea que alguien es diferente a mí o que yo tengo personas dentro, pueda de alguna manera pensar en su situación y tomar las medidas necesarias para que él tenga la posibilidad, ¿sí?, de desarrollarse como yo me puedo desarrollar. ¿Ok? Y pertenencia, es decir, que desde la organización, las estrategias, o en este caso desde los contenidos de aprendizaje, todos puedan sentir que son hechos para ellos y no se sientan excluidos. Porque muchas veces pasa, y era tendencia que hablamos solamente de personalidades de aprendizaje, entonces visuales, kinestésicos, ¿cierto? Y ahí nos quedamos, que es válido. Pero entonces cuando hacíamos los contenidos, buscábamos a las chicas más lindas, de ojos claros, monas espectaculares, ¿sí? O buscábamos a los hombres más esbeltos y mirábamos dentro del auditorio, ¿sí?, o dentro de los operarios, y quién se parecía a esa persona que aparecía en el video, como para que esa persona sintiera una empatía al contenido, ¿sí? Entonces, algo muy sencillo, o simplemente la forma como vestimos, los términos que utilizamos, el lenguaje, ¿sí? Una de las cosas más difíciles, digamos que no son difíciles, pero a la que nos enfrentamos cuando trabajamos el diseño instruccional de un contenido, es poder que si tenemos una inducción corporativa, que el lenguaje llegue a todos. Ese es yo creo que los procesos de onboarding son uno de los procesos dentro de las organizaciones más complejos para los que desarrollamos contenido, porque va desde el presidente de la organización hasta la persona de servicios generales. Y el lenguaje tiene que ser entendible, claro, conciso, tanto para una persona que tiene doctorado o maestría y se gana X cantidad de miles de dólares, como una persona que se gana el salario mínimo mensual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando tomemos una acción, ya sea dentro de la organización, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, tener siempre presente estas 4 palabras van a hacer que de alguna manera seamos más equitativos, inclusivos, diversos, y generemos ese sentido de pertenencia a la organización, a la comunidad, a la familia, porque no solamente sucede en las organizaciones. Bueno, como para traer un background, porque a veces nos gustan las cifras, voy a mostrarles como unas cifras y unas citas. Deloitte en 2018 hizo un estudio, ¿cierto? Un estudio de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Y las organizaciones con culturas inclusivas tienen 6 veces más probabilidades de ser innovadoras y ágiles. Y además de eso, 8 veces más de probabilidad de lograr mejores resultados comerciales. No lo digo yo, lo dice el estudio de Deloitte, que es a nivel mundial. Y si quieren busquen el nombre, y aquí les puse como el pantallazo, está en la página de Deloitte y pueden ver como todo el review con las métricas 2018, pero bueno,
pero me pareció bastante interesante y ya les voy a decir por qué. Ellos dentro de ese estudio encontraron 3 cosas que me llamó mucho la atención. Lo primero es que un aumento en los sentimientos de inclusión de las personas, o sea, de los colaboradores en las organizaciones, se traduce en un 17% de mayor rendimiento percibido del equipo, un 20% de aumento en la calidad en la toma de decisiones. Es decir, aquellos tomadores de decisiones de que están inmersos en culturas organizacionales inclusivas aciertan más en las decisiones que toman. O sea, se equivocan menos, por decirlo. Y un 29% mayor en colaboración. Logran que haya mayor colaboración dentro de la organización. Y todo esto se ve impactado entonces en lo que veíamos anteriormente, que es mayor probabilidad de ser innovador y ágil y 8 veces más probable de tener mejores resultados comerciales. ¿Y por qué creen que pasa esto? O sea, ¿por qué ser inclusivo hace que impacte en ganar más plata y en tomar mejores decisiones? Porque conocen mejor a tus clientes. Por ejemplo. Son hombres, mujeres, de distintas edades, dan mirada y conexión. Muy bien. Carla. Diferentes puntos de vista de una misma situación. Muy bien, muy bien. En realidad, las estructuras organizacionales tradicionales jerárquicas, ¿sí? Que veíamos así, las pirámides, todavía las vemos, porque yo todavía las hago en los onboarding, tengo que pintar la estructura organizacional. Lo que hace es que de alguna manera delega para la parte baja simplemente acciones operativas, ¿cierto? Ellos tienen una tarea que hacer, van, marcan tarjeta, hacen su tarea y para atrás. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Sí? De comercialización y todo lo demás de la zona media hacia arriba. Es decir, que la mayoría de las organizaciones, porque acuérdense que las pirámides son así, es decir, que la mayoría de la población está abajo, en las estructuras tradicionales no son tenidas en cuenta, ¿cierto? En los estudios, en las decisiones y demás. Pero que, como decía Mary, tiene una visión muy importante que muchas veces terminan pagando a los líderes por un outsourcing interno para que le hagan un estudio de mercado, ¿sí? Para que les diga, les hagan una toma de muestras por fuera que ya tienen dentro de la organización. Entonces, cuando tenemos culturas de inclusión y diversidad, nos permiten tener una mirada más real, ¿sí? De nuestro público externo. Es una muestra estadística, básicamente, de lo que yo tengo por fuera, ¿no? Y cuando ellos tienen voz, ¿sí? Porque la inclusión no solamente es desde aquí para allá, cuando yo creo un contenido, sino de allá para acá. ¿Cuáles son los espacios de colaboración que abro? Esas comunidades de aprendizaje y liderazgo que puedo crear, que tanto han hablado y seguirán hablando aquí de comunidades de aprendizaje somos una, ¿sí? En donde todos tenemos, independientemente de nuestros años de experiencia, el mismo peso, ¿sí? Hace que de alguna manera podamos tomar decisiones más acertadas. Y es que, adicionalmente, estos son como para traerles como datos, ¿no? El por qué esto es importante y de lo que de alguna manera me puse a estudiar por un caso que ahorita les comparto. Y es que además estamos ignorando, porque si yo les voy a volver a la pregunta inicial, y no hablemos de definición, sino cuando yo te digo inclusión y diversidad, ¿qué tipo de personas ustedes piensan? Yo digo, inclusión, digo, ¿tú eres inclusivo? Y tú me vas a decir, sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de personas o qué diversidad piensan cuando hablo de inclusión? ¿Qué tengo que hacer yo para ser inclusivo? Y normalmente la gente piensa en diversidad de género, ¿sí? Que es muy importante, pero no es lo único, ¿sí? La diversidad de género es muy importante, hace parte, y ahorita vamos a hablar de cómo podemos hacerlo, pero tampoco es lo único.
Cuando hablamos de diversidad e inclusión, estamos dejando de lado, por lo general, estamos ignorando una gran parte de la población. Y es que tenemos una reserva para explotar de adultos talentosos y educados que han sido dejados de lado debido a una discapacidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad e inclusión, si bien tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con diversidad de género, porque es el deber ser, ¿sí? Y es lo correcto, también es el deber ser entender que tenemos personas con discapacidades. Aquí traigo 3, pero hay muchas más porque no quise meter neurodiversidad porque es muy amplio. Entonces, por ejemplo, discapacidad visual, que es la pérdida o disminución. Ojo, no es solo pérdida. Y probablemente todos dentro de sus organizaciones tienen personas con discapacidad visual. Yo veo aquí 1, 2, 3. Yo no las tengo, pues tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas con discapacidad visual. En mayor o menor grado, pero la tienen. ¿Ok? Auditiva, que es pérdida o disminución de la audición. Y vamos a lo mismo, si vamos a nuestras organizaciones van a ver que tenemos, es muy poco probable por la tradición que tenemos que tengamos personas que a las que llamamos sordas, que no les gusta que les digan así, pero digamos que personas sordas, que es pérdida total de la audición, pero sí podemos tener personas con pérdida parcial, o sea, total de un solo oído, ¿sí? O disminución, que ni siquiera ellos saben, pero la tienen, ¿sí? Y movilidad, que es pérdida o disminución de la movilidad. Y ojo con este también, porque entonces, y les pongo el caso más extremo, una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Que tiene, en realidad, ella no es pérdida total, eso es una disminución, porque no puedes caminar, pero aquí para arriba esa persona se puede mover. Pero hay personas que tienen pérdida total de la movilidad, que son extremadamente capaces. Si no, yo he leído varios libros de un señor que se llama Stephen Hawking, que tiene una pérdida total de la movilidad y es uno de los científicos más prolíficos que ha dado la humanidad. Entonces, cuando dejamos de lado esta población, estamos perdiendo a Stephen Hawking, simplemente por una preconcepción de creer que esa persona no puede desarrollar ciertas tareas, ¿sí? Pero que en realidad no es así. Entonces, también hay trabajadores muy capaces y muy técnicos con problemas de aprendizaje, a los que llamamos neurodiversos en realidad, porque es un espectro muy amplio, como el síndrome de Asperger o con autismo de alto funcionamiento, porque ya digamos que el término autismo no se utiliza porque uno dice más bien que está dentro del espectro, ¿sí? Porque hay muchos niveles, ¿sí?, de autismo, por decirlo en general. Entonces tenemos autistas, o sea, no Asperger, sino autistas, pero que son funcionales, es decir, que se pueden con ciertas, digamos que, medidas desarrollar perfectamente en la sociedad y ser 100% aportantes a la sociedad. Hay muchas personas, y yo creo que por ahí, por ejemplo, dicen que Messi tiene síndrome de Asperger. Y pues es el mejor jugador del mundo. Entonces, y hay muchas personas dentro de la sociedad que tienen síndrome de Asperger y son 100% funcionales y que incluso tienen ventaja porque ellos logran una capacidad de concentración máxima en el área de interés. Entonces desarrollan mucho, ¿sí? Cuando les gusta algo se desarrollan y se enfocan, ¿sí? Entonces consideramos estas estadísticas que van más allá. El Banco Mundial estima que en Latinoamérica hay cerca de 85 millones de personas con discapacidad. Eso es más que la población colombiana. ¿Cuánto es la población peruana? Nosotros tenemos 50 millones en Chile. Y Argentina creo que somos como nosotros, como 50 millones. O sea, tendríamos que sumar a Colombia, Chile, bueno, Colombia y Perú. Y tendríamos dos países. Y en Latinoamérica tenemos 85 millones de personas con discapacidad.
de las cuales entre el 84 y el 91% son adultos en edad de trabajar. Y el 17.5% de estos hacen parte nada más de la fuerza laboral. Pero este es el número interesante. El 82.5% está por fuera de la fuerza laboral. O sea, el 82.5% de este 84 y este 85 están por fuera. Eso es bastante. Otros datos relevantes. En algunos países de la TAM, estas personas ganan un 20% menos que los trabajadores sin discapacidad. O sea, estos 17.5, aunque estén en la misma capacidad de productividad, estén desarrollando las mismas funciones, ¿sí?, tengan la misma preparación o más, están ganando solo por su discapacidad un 20% menor que el salario. Algo parecido al porcentaje de la desigualdad de género, por ejemplo, en ciertos países, que solo por el género tenemos una brecha salarial. Y los datos globales sugieren que la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una caída entre el 3 y el 7% del Producto Bruto de un país. Y este es un dato que le duele a la gente, porque le duele el bolsillo. Imagínense que solo por excluir esta fuerza laboral están incidiendo en el PIB de un país. Claro, pero si no están, o sea, el 85% de personas que podrían trabajar están siendo excluidas de la fuerza laboral solo por un preconcepto, en realidad. Entonces, respondamos a estas preguntas. ¿Listo? ¿Cómo optimizamos la inclusión mientras mantenemos la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo? Primera pregunta. Y dos, ¿cómo identificamos y reclutamos colaboradores capaces que tengan capacidades diferentes? Que es la forma correcta como se debería decir. No son discapacitados, solo tienen capacidades diferentes. ¿Qué creen que podríamos hacer para responder estas preguntas? Gracias. Es un tema muy bonito. Yo tengo la oportunidad también de trabajar en inclusión y según el enfoque de derechos de la UNESCO, ellos hablan que la discapacidad aumenta o disminuye de acuerdo al obstáculo que produce la brecha. Es decir, si yo tengo una sordera y resulta que estoy en un ambiente donde no existe lengua de señas, pues mi capacidad aumenta. Entonces la cuestión no es la discapacidad, sino cómo logro yo cerrar esa brecha a partir de un ajuste razonable o de como lo llaman, un diseño único, el diseño único de aprendizajes, un DUA. Entonces, con ajustes razonables y con DUA uno puede disminuir la brecha y creo que ahí es un punto clave. Chévere. ¿Alguien más tiene alguna idea? Digamos que hay un tema que pues digamos que en unos procesos académicos decimos, cuando se habla de inclusión, pues ya sabemos, y lo acabas pues de expresar con algunas dificultades pues visuales, motoras, pero creo que la inclusión y más en los procesos de aprendizaje tiene que ampliarse a edades, a regiones, porque tenemos problemas de inclusión cuando una persona que es de mayor edad está estudiando sistemas, por ejemplo, o cuando en un proceso de formación tenemos unas negritudes o indígenas. Entonces la inclusión no es simplemente porque tengo una limitación, sino que la inclusión debe ser que independiente de su estrato socioeconómico o actividades o edad, debe tener un proceso de formación. Y creo que ese es el reto que tenemos con los diferentes tipos de modalidades o procesos de formación, porque es que tenemos espacios donde hoy, y todo lo que se habla de una formación, por ejemplo, en la cuarta revolución industrial, o que tengan un conocimiento en la parte tecnológica. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa formación, independiente de lo que pueda tener la persona o de su ubicación, realmente tenga un aprendizaje de lo que queremos transmitir? Entonces pienso que la inclusión es mucho más que una limitación.
Entonces, ese es el reto. O sea, creo que es las actividades en las que se podrían es más como enfatizar. Y antes de que Jorge intervenga, sí, estoy de acuerdo contigo y por eso comencé con las 4 palabras. Y a eso van, incluso en el panel de ayer hablaban de tecnología, metaverso, y discutían sobre las diferencias entre las zonas rurales. Y por eso es que no importa, cuando hablemos de inclusión, tenemos que pensar en las 4 palabras. En ser equitativos, es decir, lo que estás diciendo, que todos estemos en igualdad de condiciones de aprender, de crecer, de desarrollarnos. De ser pensados como desde la diversidad, que es lo que estamos hablando. O sea, una diversidad socioeconómica, de género, de discapacidad, de neuroaprendizaje, o sea, no importa. Equidad, diversidad, inclusión, que ya cuando tomo estos dos y empatizo con ellos para desarrollar una estrategia, ¿sí? Y pertenencia, que por esa estrategia adecuada que tomé, entonces él sí se sienta parte de, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a hablar de inclusión, o sea, grábenselo como con tinta indeleble, tengamos en cuenta estas 4 palabras. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que quise hoy, desde la experiencia, hablar de eso. Y por eso dije, neurodiversos, un mundo totalmente independiente también. Jorge. Bueno, sí me gustaría de pronto leer de nuevo la pregunta 1. ¿Cómo optimizamos la inclusión mientras mantenemos la productividad y eficiencia en el lugar de trabajo? Yo creería que la coyuntura nos mostró algo, la coyuntura de pandemia nos mostró algo a nivel mundial, y es que nosotros nos atrevimos no solo a trabajar remoto, sino también a realizar procesos de selección remotos. Y estos procesos de selección remotos creo que en un gran porcentaje no se enfocaba en las limitaciones, sino que ya tenía unos perfiles de cargo establecidos. Y muchos contrataron sin saber si era la persona, pero se fueron, o sea, dieron el paso de confianza a la contratación de trabajo remoto. Eso podría ser una respuesta o sea, la promoción de continuar con el trabajo remoto y contratar más bien por perfil de cargo y no por un perfil personal. Podría ser. Sí, por ejemplo, en pandemia hay personas que incluso, y vamos a la misma inclusión y diversidad, hay personas que sufren de algo que se llama agorafobia. Ellos no pueden salir de su lugar, o sea, de su recinto. Y son personas que por lo general desarrollan habilidades tecnológicas muy altas, porque esa es su forma de conectarse con la sociedad. Y claramente en una forma tradicional de la estructura social laboral, ir a una entrevista de trabajo pues está fuera de contexto, ¿no? Pero por el remoto, o sea, por la tendencia del trabajo remoto, ha permitido que personas, yo hablé de Stephen Hawking, por ejemplo, pero hay personas que están postradas en una cama, pero tienen movilidad en brazo, como digo, pueden trabajar en un computador, o tienen una excelente voz, y pueden ser narradores. Entonces, que hay estrategias que permiten esa inclusión, y digamos que el trabajo remoto también permite puede ser una estrategia para inclusión, pero hay múltiples. ¿Vas a decir algo? Hola, sí, bueno, precisamente tengo un primo, hermano, de hecho casi es un medio, y él es autista. Pero autista de que cuando era niño era que tú no te puedes sentar al lado de él porque de pronto estiraba la mano y te pegaba. Empezó el proceso de educación, etcétera, etcétera. Se ha formado, obviamente tuvo un ritmo un poco más lento, claro, pero se formó. Y ahora en pandemia le pasó lo que dijo Jorge. Lo entrevistaron, la mamá, mi tía, estaba al lado de él ahí por cualquier cosa. Pasó la entrevista y ahora él es el reclutador en un call center donde también vinculan a las personas que tienen Down, que tienen autismo. Y él ha logrado identificar, no sé si es por afinidad, exacto, si la persona es capaz o no, porque él tiene hasta como tanta sinceridad que dice, no vas a poder hacer el trabajo. Sí, hace parte de su condición. Ellos no, es crudo, pero lo hace, identifica y dice, está contratado y pasa el filtro y logra identificar y de pronto tienen hasta reuniones. O sea,
es como chévere ver ese nivel, pero le dieron la confianza, eso. La persona que lo entrevistó, pues también tiene familiares con las condiciones y pues supo manejar el proceso. Lo contrataron y ahí está trabajando para una empresa, es Atlantic BPO, ahí está. En Barranquilla, sí. Sí, la verdad, Más de 5.000 se puede, trabajadores. sí. Entonces, miren que podemos dar respuestas y como la idea es que se lleven algo, pues todo lo que te han dicho son, digamos que tipsitos, y hay muchos más dependiendo de lo que estamos hablando, de la diversidad a la que nos enfrentemos. La respuesta puede estar en 3 partes, para hacer un resumen, ¿sí? La primera parte, y ahí van a estar hablando de eso, es crear canales de talento diverso. O sea, cómo capturamos el talento, ¿cierto? Con capacidad y con capacidades diferentes. La parte 2 es crear experiencias de aprendizaje y contenido formativo que sean accesibles para todos. Es lo que estamos hablando de equidad, diversidad y equidad. Y parte 3, hacer énfasis en nuestras estrategias de aprendizaje, en mentoring y coaching. ¿Ok? Esto simplemente es una propuesta. Construir canales. Entonces, un grupo de candidatos sólidos genera una fuerza laboral sólida. ¿Es o no es? Porque dentro de las organizaciones, el proceso más costoso, ¿sí o no?, es el recambio de personal. Cada vez que se va alguien valioso de la organización, eso no se mide con que se dañe la máquina principal, es impresionante. El recambio generacional, ¿sí?, los planes de sucesión son procesos bastante complejos dentro de las organizaciones y que muy pocas organizaciones son capaces de mitigar. He conocido grandes organizaciones que mueven miles de millones de dólares que no son capaces de desarrollar planes de sucesión. No son capaces de gestionar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo primero entonces es tener un grupo de candidatos sólido, ¿cierto? Ahora, reclutar el tipo correcto de talento de un grupo específico representa un desafío y es lo que estaba diciendo Iván. Si yo quiero, de alguna manera, porque mi organización pensó que era adecuado y hay una población, ya les hablé de la población tan grande de fuerza laboral que tenemos con capacidades diferentes, tener programas de inclusión laboral, ¿cierto? Eso no quiere decir que sea fácil, ¿sí?, poder aplicarlo dentro de la organización. Cuando gestionar un cambio es difícil, no importa cuál sea. Pero es importante construir una fuerza laboral diversa e inclusiva de manera inteligente. Mira lo que hicieron, me pareció bacanísimo que hayas traído este ejemplo, porque entonces, ¿qué hicieron ellos? Tenemos una persona neurodiversa, ¿sí?, que tiene dentro de su neurodiversidad una empatía absoluta y una sinceridad absoluta. ¿Para qué? Para que me reclute la gente. Entonces, ¿qué mejor persona para aplicar un programa de reclutamiento con inclusión y diversidad que una persona con neurodiversidad? La realidad es que existe talento diverso y de alta capacidad, pero tendrá que tomar medidas para encontrarlo. Tenemos que mirar cuáles son las acciones para encontrar dentro de esta población de 85 millones de latinos las personas adecuadas para las necesidades que yo tengo dentro de mi organización. Entonces, la clave para identificar con éxito a estos candidatos es la preparación previa. Como todo, ¿no? O sea, si nosotros creamos nosotros tenemos fábricas de contenido para hacer un buen e-learning, entonces hacemos lo que estaba diciendo allá Miriam, un diseño instruccional, generamos una experiencia de aprendizaje, es lo mismo, ¿sí o no? Hacer una preparación previa. Las empresas deben identificar oportunidades para interactuar con diversos talentos de manera continua. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Traigo 4. Identificar agencias especializadas de selección, y esta es difícil.
de las 4. ¿Ustedes conocen alguna agencia especializada de selección? ¿En Chile hay? Perfecto. ¿En Colombia alguno conoce una agencia especializada en selección? Yo en la costa no la encontré, sé que en Bogotá encontré 2, pero son pocas. ¿Cuántos gestores y reclutadores de talento con lo que le llamamos capacidades normales hay? Todas. ¿Cuáles se especializan en seleccionar personas con neurodiversidad, con capacidades diferentes, con discapacidad limitada, o que la empresa esté preparada para poder desarrollar? Muy pocas, ¿cierto? Pero se puede. Esa es una. El acompañamiento de una agencia especializada. 2, participar en actividades y comprender en realidad qué es ser neurodiverso, qué es tener discapacidad auditiva, qué es tener discapacidad visual, qué es ser limitado en mi movilidad. Porque muchas personas hablamos desde el desconocimiento. Las organizaciones no se toman el tiempo de empatizar, ¿cierto?, para poder saber qué se necesita. Comercializar las vacantes. Si yo tengo una vacante, yo puedo ser específico en lo que necesito. Incluso hay cargos dentro de la operación que incluso tener una discapacidad puede ser una ventaja. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando para una minera. Y así no tengas discapacidad auditiva, no se escucha absolutamente nada en la planta. Cuando tú estás al lado del chancador ese, o el horno triturador, te tienes que poner los audífonos, o sea, igual tienes que hablar por señas y tienen luces para las alertas, porque igual no escuchas nada, la máquina hace alto ruido. La persona con discapacidad auditiva es perfectamente funcional y operativa ahí. Es más ideal, porque no va a estar fastidiado por el ruido de la máquina. ¿Sí? Entonces es identificar cuáles lugares dentro de mi organización pueden tener una discapacidad, incluso puede ser una ventaja. Una ley que se llama Ley de Inclusión Laboral, que obliga a aquellas empresas que tienen 100 o más trabajadores a contratar al menos un 1% de trabajadores con discapacidad. Y de esa forma han logrado un poco esta inclusión, pero generalmente la contratación es el cargo más bien operativo. Sí. Entonces, menos de toma de decisiones. ha dado el sesgo del talento frente a una persona con condiciones distintas. Muy bien. Bueno. Y lo otro, ¿qué pasó? Es colaborar con grupos de autodefensa, es decir, todas estas personas están agremiadas o agrupadas o pertenecen a asociaciones, ¿sí?, que les enseñan o propenden para, autodefensa, o sea, que ellos mismos sepan cuáles son sus derechos, sus deberes, sus oportunidades, y nosotros dentro de las organizaciones podemos colaborar, asociarnos y entender, junto con estas organizaciones, así se desarrolla el método UA, por ejemplo, con un proceso de colaboración entre múltiples organizaciones. Por ejemplo, para la actividad que nosotros tuvimos que desarrollar, nosotros nos apoyamos con una fundación que se llama Fundisor, que es la Fundación para la Inclusión Social de las Personas Sordas en Colombia, ¿sí? Ellos desarrollan seminarios, el taller virtual de fundamentos de comunicación con personas sordas. No es taller de lengua de señas colombiana, que es otra cosa, que es aprender la lengua de señas colombiana, y otra que es entender cómo nos comunicamos con ellos, que fue el proceso que hicimos. Las estrategias neuropsicopedagógicas, y yo, por ejemplo, estoy dentro del grupo de educación inclusiva, así como estoy en el grupo de gestión del conocimiento, estoy en el grupo de educación inclusiva, y ahí todo el tiempo están posteando, y me mantengo al tanto. Hay personas oyentes, hay personas sordas, y en realidad hay personas con discapacidad visual. Ay, ya me quedó una sin imagen. Bueno, las experiencias de aprendizaje.
Las experiencias de aprendizaje y contenido accesible, que es lo segundo, es importante que recuerden que el diseño impulsa la accesibilidad. Y al inicio les di un ejemplo. O sea, simplemente la cogencia o el casting de un actor, ¿sí? Para un curso, ¿sí? Me va a, digamos que le va a proponer o le va a poner o le puede quitar al curso, a la efectividad del curso o el contenido. Ustedes pueden ofrecer experiencias de aprendizaje virtual vibrantes, ricas en contenidos que sean atractivos para todos. Y cuando digo todos, es todos, ¿sí? Todos sus colaboradores, con discapacidad visual, auditiva, neuroaprendizaje, digamos que diferentes formas de personalidad de aprendizaje. Y yo puedo hacerlo, o sea, la preconcepción de que, ay, no, es que si tengo en cuenta se va a ver feo, no, puede verse muy bien y tener en cuenta a todos. Entonces, las experiencias de aprendizaje y contenidos accesibles podemos incluir diversas estrategias, entre ellas los subtítulos para personas con discapacidad auditiva. Estos son unos básicos, ¿no? Las descripciones de audio de imágenes para personas con discapacidad visual. Incorporar tecnologías de asistencia para personas con limitaciones físicas y destrezas. Ustedes han visto que tienen las teclas como unas muesquitas y que los gamers tienen otras teclas que son AW, ¿sí? Y tienen acá, eso no solamente está decorativo de otro color por algo, es porque hace parte lo utilizan los gamers, lo utilizan las personas con discapacidades también. Y las estrategias de multiformato, y es lo que decía ahorita Andrés, es que yo tengo una experiencia de aprendizaje y voy a hacerla multimedia porque la puedo hacer multimedia, la puedo hacer podcast, ¿sí? Puedo hacer una infografía y tener un multiformato del mismo contenido. ¿Para qué? Para tener en cuenta que la persona no tiene conexión electrónica para ver un video. Se descarga, reproduce un audio que es un MP3 y se descarga un GIF o una infografía en JPG con un buen diseño instruccional que tenga el mismo contenido que la multimedia. Y garantizo que esa persona vea el contenido. Entonces, eso también son estrategias para eso. No me voy a extender más de los 15 minutos que les di. Entonces, por aquí, entonces, ¿alguien está familiarizado con Storyline? Sí. Listo, yo creo que lo utilizamos todos los que creamos contenido. Muchos no lo usan, pero él tiene unas herramientas de accesibilidad que incluso se han ido actualizando, y RISE, que ahorita les muestro, que es la versión Mobile Learning y que a mí me encanta, que es muy buena para desarrollar microlearning, mobile learning adaptativo, tiene unas actualizaciones para facilitar la navegación o la presentación de contenido de manera inclusiva. Entonces, por ejemplo, voy a dar vista previa aquí. Por favor, no te demores. Eso siempre pasa, ¿no? Dale. Paciencia, paciencia. Listo. Ay, pero... Es porque no tiene... Ay, porque lo tengo silenciado. Espérate un momentico. ¿Ya? Bueno, aquí está. Si ven, aquí activo y desactivo los subtítulos. ¿Ok? Y aquí hay un nuevo panel que está en Storyline que se llama accesibilidad. No sé si lo conocían, en el reproductor. Entonces, atajos de teclado es que puedan manejarlo con las teclas, como les decía ahorita, la navegación, adelante, atrás, ¿sí? Texto accesible y zoom del navegador. Les dije que todos aquí tenemos una discapacidad visual, ¿cierto? Y a veces, ahorita decía Miriam, y el cliente me dijo que todos tenían celular y quería que hiciéramos una sopa de letras. Y yo le dije, ¿cómo van a ver esas letras así de chiquitas en el celular? Entonces, tiene que se llama habilitar zoom del navegador, que es para ampliar, para aquella persona que de alguna manera se le dificulta, que son cosas pequeñas, pero que de verdad
pueden hacer la diferencia en la accesibilidad de una persona. Tiene soporte de audio. No sé por qué no quiere reproducir el audio, pero tiene soporte de audio. O sea, todo está narrado. Entonces, si la persona no ve bien, puede escuchar. Si la persona no escucha, está el closed caption. Si ve, pero tiene que cerrar los ojitos, entonces amplía la pantalla. Entonces, hay herramientas que ya nos permiten de manera sencilla desde el diseño, porque en realidad esto no genera mayor tiempo en la producción audiovisual, ¿sí? El closed caption pueden hacerlo de dos maneras. Pueden incluirlo directamente sobre el audio o el video, de manera manual aquí, le dan clic derecho al audio. Aquí hay una cosa que se llama accesibilidad. Le dan clic y aquí cargan. En este yo lo hago manualmente. Este está hecho manualmente. Cojo el guión con el que grabé las voces, el que tengo en el diseño instruccional, copio el pedazo y lo pego, copio el pedazo y lo pego, copio el pedazo y lo pego. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos por diapositiva, 1 minuto por diapositiva. Y logré simplemente con los subtítulos a que la persona que tiene discapacidad o disminución auditiva pueda acceder a lo que se está diciendo. O incluso a que pueda ver el curso sin molestar al otro dentro de su área laboral, por ejemplo. ¿Sí? Sencillo. O si hicieron el video, cuando lo exportaron, se utilizan Adobe, pueden exportar los SRT, o sea, los subtítulos y cargarlos, ¿sí? Como por traerles un ejemplo de lo fácil en realidad que se pueden tomar medidas desde la producción audiovisual con herramientas que utilizamos todos en las construcciones de contenido y que de alguna manera nos ayudan a estar un poquito más allá en lo que es inclusión y diversidad para lo que tiene que ver con discapacidad visual y auditiva y de movilidad, ¿ok? Esto en el Storyline como herramienta. RISE también lo tiene. Entonces, aquí les traía el de derechos humanos. Entonces, vamos a ver aquí. Este video fue creado con inteligencia artificial. O sea, no es una persona, es un robot. Lástima que no sé por qué no quiere sonar esta vaina. Pero ahí está el closed caption. Y entonces RISE me permite cargarle el archivo de subtítulos y que esté en todos los videos. También aquí está, que lo puedo colocar más lento, más pausado. Entonces ya hay muchas herramientas dentro de los software que utilizamos en el día a día que nos permiten lo mismo con, ¿se acuerdan lo de descripción de las imágenes? ¿Ustedes saben qué son la descripción de las imágenes? Bueno, hay una cosa que se llama alt. Cuando tú te paras en una imagen en web, sale como una descripción al lado del cursor. ¿Sí lo han visto? Normalmente carga el nombre que la imagen tiene porque nadie le pone eso, a no ser que trabaje muy buen SEO, o sea, si trabaja página web. Pero resulta que eso también tiene otra funcionalidad, y es que las personas con discapacidad visual, y fue muy bonito porque ahorita que veníamos para Lima, en el aeropuerto, mi hermano se dio cuenta de que había una persona con discapacidad visual total que estaba sentado detrás de nosotros con su computador, con sus audífonos, trabajando. 2 horas trabajando. Esas personas que tienen alta funcionalidad en los computadores porque tienen Chrome, por ejemplo, tiene un complemento gratuito del lector, se llama Screen Voice o algo así, no me acuerdo, que les narra lo que viene en la pantalla. Y es gratuito, lo tiene Google, nada más instalarle un complemento. Pero para eso los contenidos tienen que estar preparados, ¿sí? Él lee los textos, pero las imágenes tienen que tener la descripción de la imagen en este alt. Entonces, herramientas como RISE me permiten hacer eso. ¿Cómo me permiten? Yo tengo una imagen aquí, vamos a buscar una imagen. Aquí, le voy a editar. Y le digo aquí Settings. Vamos a ver dónde está. Me voy a dejar mal. Aquí está. Edit. En la imagen y le digo Edit Alt Tag. Y le coloco logo de las Naciones Unidas. Ya.
Así literalmente logré que una persona con discapacidad visual total vea una imagen. Porque el lector de pantalla le dice, el texto le dice, logo de las Naciones Unidas. Entonces él sabe que ahí está el logo de las Naciones Unidas. Y en la medida que yo sea lo más explícito posible, por ejemplo, una imagen de una gente sonriendo, digo, imágenes de jóvenes de 30 años sonriendo. Entonces, si yo soy más descriptivo, pues más fácil se va a imaginar lo que está en pantalla. Entonces, miren que las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que trabajamos todos los días, nos permiten con simplemente un pasito pequeño poder ir más allá en estas discapacidades que estamos hablando, de estas limitaciones que estamos hablando y ser más inclusivos en la creación de los contenidos. Pero estos son pequeñas cositas, ¿cierto? Vamos un poquito más allá. Bueno, algo muy importante es que hagamos pilotos. Hagamos un piloto, hagamos que algunos de nuestros colaboradores lo prueben y esos comentarios que ellos nos dan nos guíen en cualquier corrección que pueda ser necesaria. Y el colaborador debe estar, digamos que el piloto debe estar compuesto por colaboradores con diferentes habilidades, ¿sí? Este, por ejemplo, es distinto. Este es una empresa de manufactura de alimentos para animales y tenía el reto, tiene un programa de inclusión en donde, como dijo Nuri ahorita en Chile, tienen personas con discapacidad total auditiva dentro de las zonas de operación y tenían por compliance que las personas dentro de la operación tienen que ver buenas prácticas de manufacturas para alimentos, ¿sí? Que es un curso bastante técnico, ¿sí? Y era un reto porque pues no sabían cómo entregarlo, ¿no? Y fue algo muy chistoso porque dicen, no, es que queremos que les coloquen la lengua de señas colombiana, o sea, como está así cuando la locución presidencial. Bueno, dale. Y nosotros, desde nuestra ignorancia, como sabemos los que hacemos contenidos, a veces nos embarcamos en unas vacas locas que ni siquiera nosotros entendemos. Dale de una, cotizamos y mandamos. Porque como ellos, desde el desconocimiento, creíamos que era contratar a un intérprete, hacer el video y sale. Resulta que no. Y desde ahí comenzó el cuento de que me encantó esto. Y mi hermano, que estaba allá, que hace parte de mi equipo de producción, que fue el que fue a hacer los videos a Medellín, fue testigo de lo complejo que es hacer, digamos que la traducción, porque en realidad es una lengua, a la lengua de señas colombiana. Entonces, ¿qué pasó? Para poder ver lo que ustedes ven aquí, que ya les muestro en realidad cómo se ve. Por aquí está. Y no me va a sonar porque no sé por qué me está sonando. Pero ella va, digamos que traduciendo todo lo que se está diciendo ahí. Pero para hacer eso que se ve tan sencillo, se podían demorar media hora porque resulta que las personas con discapacidad total auditiva, su lengua nativa no es el español. ¿Sí? Su lengua nativa, en el mejor de los casos, es la lengua de señas colombiana, en Colombia, y así sucesivamente, peruana, estadounidense, y cada país tiene su lengua. Incluso región, por eso es que tuvimos que ir a Medellín. Porque yo vivo en Barranquilla, mi producción está en Barranquilla, pero es que así como hay regionalismos, nosotros tenemos palabras diferentes, pues ellos también tienen señas distintas. Y para poder traducir el contenido, que además era muy técnico, tenía que haber un intérprete oyente, una persona que era, digamos que oyente, que su lengua nativa es el español, sentarse con la persona con discapacidad auditiva, que es la chica que ven ahí, ¿cierto? Y acordar cuáles son los símbolos que tienen que utilizar para decir, y mi mamá me contaba que para evaporación se demoraron, ¿cuánto, Dani? Porque no existía la seña evaporación. Entonces, ¿cómo decimos evaporación? Entonces, entre ellos se sentaban, no, que viene el hierve la burbujita y luego viene el vapor. Solo por una palabra. Entonces, es todo un proceso. Miren que
decía que inclusiones, y decía luego ahorita en su definición, es empatizar. Y por eso yo le decía, si no, yo quiero ser inclusivo, es involucrarme y entender en realidad cómo funcionan las cosas. Porque una cosa es lo que yo creo, y otra cosa es lo que es, ¿sí? Y en realidad nos dimos cuenta que, y con la sinceridad del mundo, ¿quiénes hacen contenidos aquí, virtual? Ahí está Ingenio, por aquí está Domingo. ¿Cuántos son de verdad inclusivos? ¿Sabe? Que digan, todos mis contenidos son inclusivos. Tienen un grado de inclusividad. Y eso está bien, porque eso es pensado en el usuario, ¿sí? Pero hemos desarrollado muchos que no lo son. Muchísimos. La mayoría no lo son. Es más, la mayoría de contenidos libres que hablaban ahorita y que tenían ayer, de la discusión que Coursera, que Platzi, no sé qué, ninguno es inclusivo. Cuando más tienen subtitología. Cuando más. LinkedIn Learning los tiene, pero por idioma. Porque la persona que dio el curso está en inglés y le ponen los subtítulos en español. ¿Ok? Pero en realidad, entonces, la mayoría de contenido libre y los MOOC que hay no son para por lo menos para los 85 millones de latinos que había ahí. ¿Listo? Ya voy a terminar, se lo prometo. Dije 15 minutos. Otro estudio de caso, porque hablamos, y esto es algo que está en desarrollo y que me llamó mucho la atención, fue que estamos desarrollando un curso actualmente en derechos sexuales y reproductivos para jóvenes. Y acuérdense que lo que decía que era la selección, ¿se acuerdan? Para ser inclusivo tiene que haber desde la selección. Entonces lo que nosotros hicimos fue no contratar a un comunicador social, periodista, pues el que normalmente es bonito, que se coloca, sino de verdad representar a los jóvenes que van a tomar el curso. Entonces hicimos un proceso de selección, como pueden ver, jóvenes de 18 a 27 años, de abiertos y diversos, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, y con habilidades de comunicación. Entonces aquí pueden ver que al casting vino una persona trans, ella es una mujer transgénero, que quedó seleccionada. La producción fue la semana pasada. Esta chica, que es una persona cisgénero, tiene discapacidad visual. ¿Sí ven cómo está leyendo? Ella está leyendo el guión. Entonces, para poder leer el guión, incluso tiene una modificación física por el esfuerzo que ella hace, y se nota cuando la ves, el esfuerzo que ella hace para leer. Ella tiene que ponerse el celular aquí para poder leer el guión. Ahí lo pueden ver. Quiero agregar algo. Ese estudio de... ¿Dónde trabaja Iván? Y el teleprompter es de 27 pulgadas. Y ya no puede ver. Y colocamos un televisor de 55 pulgadas. Y nada. La condición es esa, o sea, para poder estar ahí. Es impresionante ponerlo al tamaño, creo que era como... Sí. Sería algo así sobre el televisor de 55 pulgadas. Nada, no era suficiente. Entonces, miren que desde la selección generamos los procesos de inclusión. ¿Por qué? Porque entonces la persona que va a tomar el curso se ve representada en la persona que le está dando la información, porque tiene las características que esa persona tiene. Y puede ser nuestro colaborador de operación. ¿Por qué no utilizar una persona de operación? ¿Sí? Porque tengo que contratar a un externo. Entonces muchos dicen, no, porque si la persona se va, entonces no, pues ya los derechos. Ok, pero entonces busco en mi selección a personas que tengan características similares, ¿sí? Físicas, ¿sí? O sea, que de alguna manera se vean representados. Entonces me gustó mucho este ejemplo y se los quería traer. Les traje unos videitos para que vean cómo es el proceso. Claro, hay que modificar los procesos de producción. El tiempo con ella dura más tiempo, ¿sí? No todas las personas que contratamos eran estudiantes de comunicación social, entonces tocaba tomar más tiempo porque las habilidades comunicativas pues no son tan fluidas y tenían que ser jóvenes de 18 a 25, o sea que no son profesionales, están en su proceso de profesionalización. Entonces, por ejemplo, este fue... Te puedes aprender las 3 primeras líneas, primero la violencia basada en género. Entonces, ella le está leyendo, ella va leyendo, las chicas le ayudan para el proceso. Y voy a tomarle la foto.
Por ejemplo, aquí está. Como va para la comunidad LGBTIQ+, pues claramente la idea es que se vean representados. Muchas veces en nuestro país hay una comunidad afro grande y normalmente no se ve representada tampoco. Entonces también, digamos que dentro de la selección incluimos personas afro. Entonces, va desde el proceso. ¿Se acuerdan lo del inicio? Que decía que lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Eso es todo, o sea, anticiparse, preparar la producción, preparar los contenidos para que de verdad la persona se pueda ver reflejada y genere ese impacto, esa experiencia de aprendizaje. Los que desarrollamos experiencias de aprendizaje, ¿qué es lo primero que hacemos cuando hacemos un diseño instruccional? ¿Qué es lo primero que se hace cuando comenzamos el diseño instruccional? O el diseño de una experiencia de aprendizaje. Ok. Dos cosas para mí primordiales. Propósito de la formación y público y caracterización del usuario. Sin eso, ni siquiera levantamiento de contenido, porque el levantamiento de contenido depende del propósito de la formación. Bueno, ya. Entonces, eso es primordial y digamos que he trabajado AUI, he trabajado metodologías ágiles para la producción de contenido learning y actualmente estamos desarrollando con las chicas que están desarrollando la producción una metodología que se llama diseño instruccional con enfoque audiovisual, en donde trabajamos Learning Experience Design, el XD, que es una modificación del Canvas para hacer visual el diseño instruccional. Entonces, pero ¿qué es la clave de esto? O sea, ¿qué es la clave incluso de la inclusión? Porque la promesa de la conferencia era de los contenidos, ¿no? Quise compartirlo de la organización porque hace parte. Bueno, mentoría y coaching, que ya ustedes saben los beneficios. Entonces, hay dos cosas: coaching entre pares y tutorías de gerentes como estrategias de inclusión. Entrenamiento con compañeros experimentados que le permiten uno a uno entregar la información y ir con gerencia. Y tutorías de gerentes que sirve para fomentar de que ellos sepan y de primera mano tengan la oportunidad de crecer dentro de la organización. Pero la clave en realidad es diseñar buenas y adecuadas experiencias de aprendizaje con objetivos formativos claros y un usuario bien definido. Para poder generar eso, o sea, ¿cómo podemos hacer la selección? Tenemos que caracterizar a quién necesitamos, ¿sí? Desarrollar bien una caracterización profunda, no simplemente demográfica, ¿sí? Sino profunda de quién es esa persona para la quien estoy construyendo, incluyendo su diversidad, ¿sí? Nosotros desarrollamos un learner persona, ¿cierto? Supremamente detallado. Este es un learner persona de uno de los cursos, con una historia, una biografía, una storytelling de cómo es su vida, o sea, cómo es su vida, cuál es la frase que la caracteriza y espera de la Barbie, sé lo que quiere hacer. Hace parte de los cursos que le estaba mostrando que estamos produciendo, cuáles son sus marcas, sus datos demográficos, que era lo que antes utilizábamos para caracterizar al usuario. Digamos que hace unos 10 años, no más, 12 años que comenzamos, solamente te decía, no, son mujeres, hombres, que ganan entre 1 millón y 2 millones, o 500 y 800 mil pesos, son mamás o son solteros, y tienen de tantos años, para de contar. Y eso era lo que le entregaba a uno al cliente, ¿sí o no? Pero nosotros nos dimos cuenta que es... Entonces, porque la estrategia de contenido es distinta, digamos que la experiencia de aprendizaje era basada en el contenido. Y ahora sabemos que eso no funciona, o sea, hay que ir más allá. Entonces, esta caracterización nos va a permitir que conozcamos más nuestra audiencia, incluso desde su diversidad, para poder tener en cuenta la forma como producimos los contenidos y podamos tener en cuenta la descripción de imágenes, la selección del casting, la creación de personajes, la grabación de voces,
Si toda mi audiencia, pues yo no sé cómo serán los dialectos acá, pero aquí están Andrés y Lidia, que son paisas, tienen un acento marcado, y nosotros que somos costeños y tenemos otro acento marcado, y hay otros compañeros que son bogotanos, y si toda mi audiencia es antioqueña, y si yo puedo utilizar el acento como empatía para el contenido, pues lo hago, lo puedo hacer. O si yo soy, porque el de Mineros, por ejemplo, que fue el de Derechos Humanos, Mineros tiene operaciones en Argentina, en Nicaragua y en Colombia, tengo que ser lo más neutro posible, incluso en la palabra. Por ejemplo, con Chile es uno de los países, yo trabajé con una multinacional chilena, pero era para colombianos, pero conocí que ustedes tienen términos muy específicos que solo se usan en Chile, ¿sí? Entonces, si es un curso que desarrollan en Chile, pero va para toda Latinoamérica y lo colocan solamente con los términos de ellos, pues nadie entendió. ¿Sí? Y eso es lo que, bueno, nosotros los costeños del Caribe hablamos rápido, pero más rápido que nosotros hablamos chileno. Y si un chileno produce contenidos para un paisa, pare de contar. O sea, no les entiende nada, porque Cata, que trabaja conmigo en consultoría, y estábamos haciendo consultoría para una empresa costeña, hay veces que me decía, Cata, Caro, dime qué dijeron. O sea, no entendí nada, y eso fue real. Porque nosotros empezamos, y si estamos entre costeños empezamos. Y gesticulamos y empezamos a hablar, y la persona del interior de Colombia no nos entiende literalmente. Entonces, son cosas pequeñas que es lo que decía Andrés, o sea, no solamente la discapacidad que podamos tener, o la neurodiversidad, sino características sencillas como el dialecto, como el lenguaje, que nos permite ser mayor, inclusivos, y todo eso se logra mitigar preparando el contenido previamente, pero porque conocemos quién es nuestra audiencia. Si no conocemos nuestra audiencia, pues no podemos hacer un contenido inclusivo, ya. ¿Sí? Todo se basa en eso. Ya lo demás son las herramientas que podamos utilizar para poder hacer el contenido inclusivo. Esto, por ejemplo, que lo queríamos ya terminar. Esto, por ejemplo, es un diseño instruccional. Digamos que es una estructuración de contenido. Como le estaba diciendo que estamos desarrollando con las chicas una metodología en donde generamos de una vez toda la estructura del contenido de manera visual, ya teniendo en cuenta toda esta diversidad, la estructura del contenido, no en un Excel, como lo hacíamos antes, sino visual. Y en la construcción del diseño instruccional participan los productores audiovisuales, los diseñadores, que muchas veces tienen una visión también más allá de la que nosotros los diseñadores no tenemos. Entonces, lo que hacemos somos mesas de trabajo, ¿sí? Como utilizamos le pueden poner el nombre que quieran, porque hay muchas metodologías ahora para construcción y estrategias, entonces digamos que podemos hacer mastermind, como le quieran colocar. Pero nos reunimos todos y entre todos construimos el diseño instruccional, con la visión de la persona que sabe diseño instruccional, con la persona que sabe audiovisual, con el diseñador gráfico, y entre todos construimos el diseño. ¿Sí? No como se era tradicional, que era secuencial lineal. Y eso lo trajimos de las metodologías ágiles de la creación de contenidos, que se hace entre todo el equipo. Y bueno, muchísimas gracias. Eso les trae.